Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Estamos en el punto número 2, que tiene por nombre el punto número 2, lo mismo que nos dice la palabra, las cosas que son. Y siguiendo ahí algo de la homilética, estamos en el inciso B, que le hemos puesto aliento en tiempos de persecución. Estudiaremos en esta pequeña cápsula capítulo número 2 de Apocalipsis, versículo 8 al versículo 11, aliento en tiempos de persecución. Dice la escritura: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, entre paréntesis, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas nada no temas nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Aliento es lo que nos menciona la escritura, el ánimo que nos da el Señor Jesucristo para seguir siendo cristianos, para continuar con nuestra fe, para continuar con la esperanza de vida eterna, para seguir haciendo propia esa promesa que nuestro Señor nos ha dado a todos los que hemos creído y a todos los que creerán en su nombre, a todos los que creen que Él vino un día a morir por nuestros pecados, ocupando nuestro lugar para darnos salvación y redención. Dice el versículo 8, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Ya hemos dicho en videos pasados de que no se refiere a una figura humana, a una autoridad humana. Aunque lo menciona en singular, también el versículo 9 dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. En el versículo 11 lo generaliza. El que tiene oído, si fuera en singular dijera: tú que tienes oído, oí lo que dice el Espíritu, pero ya lo generaliza. Es por ello que el ángel representa, nuevamente lo vuelvo a decir, la responsabilidad de la congregación de la iglesia, y a su vez representa a cada miembro, porque la responsabilidad es de todos, la salvación es individual, cada quien trabaja para su salvación. Dios nos la ha regalado, Dios nos la ha dado a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo, pero nosotros tenemos que trabajar en lo que su palabra, en lo que la palabra de Dios nos dice que tenemos que hacer, cumplir los mandamientos para tener esa promesa. Ahí en el versículo 11 pues lo hace general: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, a todas las congregaciones de la iglesia de Cristo. El que venciere no sufrirá daño de segunda muerte. Aliento en tiempo de persecución. La iglesia de Cristo, la iglesia siempre ha sido perseguida desde los primeros años en que inició la iglesia. Siempre ha tenido esa persecución por parte en este caso, de los romanos. Siempre ha sido la persecución por parte de los romanos, y sigue esa persecución, sigue también y sigue a cargo de los romanos. ¿Por qué? ¿En qué nos menciona la escritura que debemos de tener ese aliento, ese ánimo? Primero dice ahí la escritura: yo conozco tus obras y tu tribulación. Dios, nuestro Señor Jesucristo, conoce todo lo que hacemos. Él sabe todo lo que hacemos, y de alguna forma avala o está avalando el trabajo que hacía en este caso la iglesia de Esmirna. Dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Dice: pero tú eres rico. Ese es el aliento que nos da. Ese es el ánimo que nos dice: mira, no importa lo que tengas, lo que no tengas. No importa si sufres o no sufres. No importa que te lamentes, no importa que llores. Y no importa que tú trabajes mucho. Y que con ese trabajo tal vez no tengas algo material, algo económico. Pero realmente tú eres rico. Nos dice ahí en la carta de Santiago, en el capítulo 2, en el versículo 5, nos menciona cuál es la riqueza del cristiano. Santiago 2:5 dice: hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Esa es la riqueza que tiene todo cristiano. Ricos en la fe que es más, en su valor es más que el oro, y que el oro refinado, dice la escritura. Esa es la riqueza que tenemos. Y una riqueza también más grande es la herencia del reino de los cielos. Una herencia
que no se compara con nada de lo que hay aquí. Por ello, cuando un cristiano es perseguido, es atribulado, sufre, debe de tener ese aliento o debe de encontrar ese aliento en esas palabras. Recordamos que el libro de Apocalipsis fue escrito precisamente para eso, para infundir, para inyectar ánimo al cristiano, para que continúe, para que siga adelante. También nos dice la Escritura de que vamos a pasar por algunas situaciones complicadas, por alguna tribulación. Pero ese es el aliento que tenemos, de que no importa cómo estemos, nuestra condición, en sí somos ricos y somos ricos en abundancia. Otro aliento que nos dice es: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ese es un gran ánimo, porque el que es judío pertenece al pueblo de Dios. Y en este caso, el cristiano es el verdadero judío. El cristiano es el que es el verdadero miembro del pueblo de Dios, del Israel espiritual, del Israel como pueblo de Dios, el cual Dios cuida. Dice la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8, capítulo 2, versículo 28 y versículo 29. Dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ese es el aliento, el que nos dice: mira, el que es judío es el que es cristiano, y el que es cristiano a su vez pertenece y es parte del pueblo de Dios. Como consiguiente tiene todas las promesas, tiene todo el cuidado, tiene toda la protección, tiene todo el ánimo, tiene todo el aliento del mismo Dios soberano, el Rey de Reyes, el que creó los cielos y la tierra. Por ello debemos de sentirnos animados, contentos, felices, aunque en ocasiones estemos atribulados, en ocasiones seamos perseguidos, porque sigue habiendo persecución. De una o de otra forma sigue habiendo. En unas partes mucho más fuerte, igual que antes, siguen muriendo aún todavía cristianos, por ejemplo en China, en la India, porque profesan seguir a Cristo. Aquí en México no es tanto una persecución de esa manera, pero sigue habiendo persecución. Nos tratan de una forma muy despectiva, algunos infunden el odio hacia nosotros. De esa manera somos perseguidos, pero ante eso debemos de seguir adelante teniendo ese aliento que nosotros somos. El cristiano es el que verdaderamente es parte de ese pueblo, del pueblo Israel, del pueblo espiritual de Dios. También lo que debemos de sentir aliento es de que, dice la Escritura aquí, dice: no temas en todo lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Y cuando leemos esa Escritura vemos que el diablo no puede echar a alguien en la cárcel, sino que solamente aquellos que han echado a la cárcel, o aquellos que persiguen a los cristianos, o aquellos que han matado a los cristianos, o aquellos que han azotado a los cristianos, entonces nos damos cuenta que son enviados del diablo. De ahí que la Escritura nos menciona que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades del reino de la maldad. Y eso también nos llena de gran ánimo, de que somos cuidados, de que somos protegidos por el único Dios vivo y verdadero, y que a su vez no pertenecemos y no somos seguidores del diablo, porque nosotros somos los que somos perseguidos, nosotros somos los que somos atribulados, nosotros somos los que somos criticados por nuestra forma de vivir de acuerdo a las Escrituras. Pero el gran aliento yo creo que es el que nos dice el versículo 10: no temas en nada de lo que vas a padecer. Eso es un gran aliento porque es una promesa de Jesús. Jesús nos dice: vas a padecer, vas a ser atribulado, vas a ser perseguido, pero no temas. Yo estoy contigo, nos dice el Señor Jesucristo. Por allá en el libro de Isaías, en el capítulo 44, Isaías en el Antiguo Testamento, en el capítulo 44, versículo del 6 al 8, dice la Escritura: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Él es el único. ¿Y quién proclamará lo venidero y lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Habíamos mencionado que
las cosas que son tienen un pasado, también un presente y un futuro. Cuando se escribe esta carta, este mensaje a Esmirna, estaba en un presente, para nosotros ha quedado en el pasado. Pero dice las cosas que vas a suceder, las cosas que van a suceder, dando el entendimiento del Señor Jesús de que iba a haber persecución, como así lo ha sido hasta ahora. Sigo leyendo Isaías 44, versículo 8. No temáis ni os amedrentéis. Dice, no temas, ni te acobardes, ni te amedrentes de lo que te digan, de lo que te ofendan, de cómo te critiquen, de cómo te vean. Dice, ¿no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. Dice, no conozco a ninguno. Isaías capítulo 41, versículo 13 dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Y te dice, no temas, yo te ayudo. Ese es el aliento que tenemos. Ese es el ánimo que el mismo Señor nos da. Dice, no temas en nada de lo que vas a padecer por creer en mí, dice el Señor Jesucristo. Y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Tenemos que soportar porque el aliento que tenemos es de que solamente el cristiano, el que es de Cristo, tiene la promesa de vida eterna. Solamente aquellos que soporten, solamente aquellos que son perseguidos, por ello debemos de sentirnos bienaventurados. Aunque padezcamos, aunque suframos, aunque nos deje de hablar incluso la propia familia, los amigos. Esa es parte de lo que va a sufrir un cristiano. Dice, sé fiel hasta la muerte, incluso si tiene que padecer o tiene que sufrir la muerte física. Al momento en que esté perseguido, al momento en que esté acorralado y que tal vez le pongan una pistola en la cabeza y diciéndole que niegue a Jesús, que niegue a Cristo, aún en ese momento tiene que ser fiel. Esto es lo que se refiere a la Biblia cuando dice sé fiel hasta la muerte. Significa sé fiel incluso en la muerte. Cuando esté de por medio tu vida. Ahí cuando tienes que demostrar que esa fidelidad. Porque el aliento viene, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ese es el ánimo, esa es la promesa. No vamos o no se va a sufrir daño de la segunda muerte, es decir, de la muerte segunda, es decir, parte en el agua de fuego por toda la eternidad, sino por todo lo contrario, tendremos una corona de vida, una corona incorruptible. Eso es lo que nos menciona la Escritura. Cuando dice ahí, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días, 10 días no se refiere a 10 días literales, obviamente que no. Se refiere a los periodos en que la iglesia ha sufrido persecución. Son 10 periodos de parte del Imperio Romano que ha sufrido persecución. A lo largo de toda la historia del cristianismo encontramos 10 periodos en los cuales la iglesia ha venido a ser perseguida por parte de Roma. Siempre ha sido por parte de Roma y sigue siendo perseguida por parte de Roma. El último periodo sigue todavía sigue todavía activo. Recordemos la llamada Inquisición donde torturaban y mataban a los cristianos. La Inquisición española era dirigida por los reyes católicos. Ellos eran los inquisidores, agarraban a los judíos, cristianos, y los obligaban a que fueran de su religión. Y obviamente un judío no iba a ser idólatra. Un judío conocía su historia, un judío sabía que sus antepasados habían sido llevados cautivos por los babilonios, por los asirios, por practicar la idolatría. Es casi imposible que un judío se haga idólatra o practique la religión de Roma. Eso casi es imposible porque ellos lo tienen muy metido en su mente y en su corazón las consecuencias que sufrirán por ello. Puede haber judíos que mantienen la ley de Moisés y los que no, pues obviamente son judíos cristianos. Y lo que hacía la Inquisición española es de que los torturaba y al que no se hiciera de su lado, pues los mataban en la hoguera, los quemaban vivos. Eso fue la Inquisición española. Había otras tres, una es la Inquisición medieval, la otra era la portuguesa y la otra era la romana.
Y esas tres que iniciaron por ahí en el año de 1300 y pico, vamos a ponerle 1400, que lleva 600 años todavía y todavía sigue. Esas tres, la medieval, la portuguesa y la romana, eran dirigidas por el papado de Roma. Y hoy la única que continúa es la romana, solamente que con otro nombre. La Inquisición romana hoy lleva otro nombre. Se llama Congregación para la Doctrina de la Fe. Y cada quien lo puede encontrar ahí en Wikipedia, en Google, ahí lo puede encontrar con ese nombre, Congregación para la Doctrina de la Fe. Y ahí les va a decir de dónde se origina, que es la misma Inquisición romana, que todavía está en función y que todavía sigue persiguiendo a los cristianos, de una forma muy sutil en algunas partes, de una forma donde la Inquisición romana o la Congregación para la Doctrina de la Fe, como hoy se llama hoy, les infunde el odio de sus seguidores hacia nosotros los cristianos. Les infunde ese coraje, les infunde el que nos vean de una manera muy equivocada, el que nos vean como si fuéramos la escoria del mundo, en que nos vean como si fuéramos sus enemigos, cuando realmente no somos enemigos de nadie, somos enemigos de la falsa enseñanza de la Biblia, de eso somos enemigos, de la falsa doctrina, de la doctrina que está en contra de la doctrina de Dios, pero no somos enemigos de las personas, no somos enemigos del hombre, porque no tenemos lucha contra carne, ni hueso, ni sangre, sino contra aquello que gobierna y que lleva todo eso. Pero el aliento que tenemos, aunque nos llamen de una forma despectiva, aunque se burlen de nosotros, al menos aquí en México, que no hay tortura, que no los matan o que no nos matan, como en otras partes todavía sigue pasando eso. Aquí en México se burlan de nosotros, nos llaman como quieren, y cuando puede haber un momento de desesperación por parte del cristiano es cuando encontramos estas palabras, de que sé fiel hasta la muerte y el Señor nos va a dar la corona de la vida y no vamos a padecer la segunda muerte. Ese es el aliento que tiene el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Ese es el ánimo que nos da. Esa es la esperanza que tenemos. Por eso continuamos con nuestro cristianismo, aunque tengamos que padecer lo que tengamos que padecer, porque la esperanza, porque la promesa, porque lo que viene más adelante para nosotros es algo grande, algo maravilloso, se llama vida eterna. Dios los bendiga.